No, son azúcares. Transglucosilación o transglicosilación. Ya. Y cuando se unen los puentes de aminoácidos, ¿cómo se llama? Transpeptidación. Entonces tienes la transglicosilación y la transpeptidación. ¿Ok? Hay otro fenómeno que se llama la carboxipeptidación. Eso es cuando se pierde la D-alanina final para poder unirse, pero esa no nos importa ahora. Entonces, la transglucosilación y la transpeptidación. ¿Dónde actúan los beta-lactámicos? ¿Impidiendo qué cosa? La unión de la proteína, PBP. La unión de los... Entonces actúas impidiendo la transpeptidación. ¿Estamos? Ya, eso es básico. Ahora sí, continúo. Ya, como bien me había explicado, la proteína que se encarga de fijar estos enlaces y estos entrelazamientos es la PBP, que es la proteína fijadora de penicilina. O sea, en realidad son las transpeptidasas que las llamamos PBP porque ese es, ¿qué cosa? Es la diana de los beta-lactámicos, pero en realidad son enzimas transpeptidasas. Ya. Que pertenecen a la familia de serina proteasa. Ok. Ya. Esta PBP tiene un reactivo de serina que les permite unir a las alaninas y permitir también los... Esta no, son un montón. Bueno, ya, Estas. los varios. Estas PBPs, ¿no es cierto? Ya. Ya, en fin, los antibióticos unidos al PBP activan las autolisinas. Estas autolisinas se encargan de degradar la pared bacteriana. ¿Las activan? Cuando el antibiótico está unido al PBP, sí, activan las autolisinas. Lo que hacen es que inhiben al inhibidor. Que al inhibir al inhibidor, claro, ya, ok, directamente. lo activan. Ya. Entonces, ¿cómo se explica el hecho de que los beta-lactámicos sean bactericidas? Cuéntame. ¿Por qué son bactericidas? Porque no permiten los enlaces ni los entrecruzamientos, entonces las paredes se van soltando y se van, es como que si quedara un espacio... Si tú impides que esto se una, ¿qué va pasando qué va pasando con el peptidoglucano? Se va debilitando, pero si además tenemos a las autolisinas que continúan con su función normal, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es lo que hace la autolisina? Degradar. ¿Cuál es la función? Degradar. En la bacteria normal, las autolisinas lo que hacen es ir retirando la capa de peptidoglicano viejo para ser reemplazada por la nueva que se está sintetizando. Pero si ya no tenemos una síntesis correcta y seguimos eliminando el peptidoglucano se comienza a adelgazar y a desconfigurar. ¿Y entonces por qué se muere? Por la misma degradación de la pared bacteriana. ¿Por qué? Porque, o sea... ¿Tú sabes que hay bacterias que no tienen pared bacteriana? Sí. No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el peptidoglucano...? Porque pierde estabilidad las membranas. No, ¿por qué? Aumento de la presión. No. A ver, ¿quién me lo dice? Se gana un superpunto. Muy bien, hijo. Tu apellido. Osmótico, ¿por qué? ¿Qué va a pasar? A ver, tú mismo, ¿qué sucede? En ese caso, al haber un desequilibrio osmótico, lo que va a empezar a hacer, todo el contenido va a empezar a salir irónico. Por lo tanto, no va a haber... O sea, explota. La bacteria se lisa, explota y por eso se muere por acción de los beta-lactámicos, que lo tengan bien claro. Me gustan tus dibujitos. Sigue. Ok. ¿Seguimos? No, es que eran los mecanismos de resistencia, pero, o sea, quiere que... No, está muy bien, No, pero ya me explicaste... ¿Puedo explicarlos generalmente o los explico cada uno? ¿De qué? O sea, estos los mecanismos... Me encanta. Y ahora sabemos cómo actúa. Claro. Ya sabemos a qué le llamamos PBP. Ya sabemos... A ver, los beta-lactámicos para ingresar al interior de los gram positivos, ¿qué cosas no te tienen que atravesar? ¿No es cierto? Tienen que entrar. No, los beta-lactámicos no actúan al interior de la célula bacteriana. Porque al interior de la célula bacteriana no hay peptidoglucano, chicos. El peptidoglucano está por fuera de la membrana citoplasmática.
Entonces, si nosotros tenemos la membrana citoplasmática, y me lo han explicado la semana pasada, tenemos la membrana citoplasmática, por fuera de la membrana citoplasmática en los gram positivos que tenemos, el peptidoglucano. Entonces, simplemente el antibiótico atraviesa, ¿no es cierto?, el peptidoglucano, que no le ofrece ninguna resistencia, y actúa sobre las transpeptidasas, o sea, las PDP. Estamos, ya. En el caso de los gram negativos, ¿cómo es la figura? Claro, o sea, los gram negativos tienen una membrana externa y el antibiótico tiene que penetrar por las porinas y en ese momento se pone en contacto con las PBP. Ahora sí explícame cuáles son los mecanismos de resistencia. Ya, esos son mecanismos de resistencia de los antibióticos beta-lactámicos como tal. El primero es impedir la unión entre los antibióticos y la PBP diana. Esto se observa en gran cantidad en los gram negativos y sobre todo en Pseudomonas. El segundo mecanismo es la modificación de la unión del antibiótico a la PBP. Se puede dar de tres formas: por la hiperproducción de PBP, que es un fenómeno frecuente. El segundo es en la adquisición de una nueva PBP por resistencia a meticilina en las Staphylococcus aureus. El tercero es la modificación de una PBP existente por recombinación o una mutación puntual. Entonces, en general, lo que quiere decir esto es como que el sitio o el lugar donde va a ir el antibiótico está mutado, algo así. A ver, no, vamos a ver. No, está bien. A ver, vamos a pensar. Lo primero que se nos puede ocurrir, empezando por la penetración del antibiótico. Cuando en una bacteria gram negativa tenemos la membrana externa, esto quiero que lo guarden bien porque de todas maneras se los voy a tomar. Por eso es que les estoy haciendo esto. Si tenemos aquí la membrana externa, ¿verdad? Y aquí, ¿esto qué será? Las porinas. Son unos trímeros proteicos llenos de agua, como les dije en su momento, ¿no es cierto? Ya. Entonces el antibiótico penetra por aquí y ya. La primera forma que se nos puede ocurrir en que la bacteria se hace resistente, ¿cuál sería? El cierre de las mismas porinas. El cierre o modificación de las porinas, ¿no es cierto? Es lo primero que se nos ocurre. Las bacterias que son sumamente hábiles, lo que pueden hacer es clausurar estas y abrir otras, ¿verdad? Otras diferentes por las cuales ya el antibiótico es incapaz de penetrar. ¿Ahí lo tienes? Sí. Bueno, ahí está, mira. Ya, entonces, pero muy bien. Entonces ese es uno. Eso se llama, es una modificación de la permeabilidad. O sea, el antibiótico, la bacteria se hace impermeable a la penetración del antibiótico. Lo tenemos graficado aquí. Ahí entra el antibiótico. Bueno, no. Ahí está, justo el trímero que les decía. Aquí están las tres proteínas, el trímero que es un trímero así con agua adentro, entonces el antibiótico entra. Si esta porina se modifica o desaparece y es reemplazada por otra, lógicamente el antibiótico no entrará. Este tipo de resistencia es exclusiva de ¿qué tipo de bacterias? Gram negativa. Lógico, de gram negativa, porque las gram positivas no tienen porina. Perfecto, esa es una. La otra es que el antibiótico ya entró, ¿ya? Y es como la inundación de algo. Si estamos en una casa y vemos que se está inundando porque está entrando por un sitio, lo primero que hacemos es cerrarlo, ¿ya? La segunda cosa es que hacemos con el agua que entró. La botamos. Y para eso, la bomba de eflujo o bomba de achique. Cualquiera de las dos formas es correcta. Entonces esta bomba, que es una bomba protónica, así es, o sea, funciona en base a hidrógeno, es una bomba protónica, lo que hace es expulsar el antibiótico que ya había entrado, lo expulsa. Generalmente ambos mecanismos se asocian. Hay modificación de porina y hay bomba de flujo. La bomba de flujo también, lógicamente, es propia de las bacterias gram negativas, ¿verdad? Ya tienes dos. Las dos tienen que ver con la impermeabilidad. A ver, dime otra más, que la tienes ahí. Las enzimas hidrolíticas, ya. Como dices, que algunas bacterias sintetizan beta-lactamasas, son propias de ellas. Muy bien, lo has dicho muy bien. Son las beta-lactamasas. ¿Qué beta-lactamasas conoces? Porque
porque decimos beta-lactamasas, pero a ver, ¿qué beta-lactamasas se les ocurren a ustedes que pueden haber? Las que actúan contra las penicilinas, ¿cómo las llamaremos? Penicilinasas. Muy bien, y las hay de varios tipos, pero no vamos a entrar porque eso ya es todo un tema. Es todo un tema. Muy bien, penicilinasas. ¿Qué otras se les ocurre? Muy bien. Y carbapenemasas, exactamente. ¿Quién dijo? Muy bien, carbapenemasas. Entonces, penicilinasas, cefalosporinasas y las carbapenemasas, de las cuales cada una hay de diversos tipos y es un tema apasionante en el cual he trabajado bastante tiempo. Bueno, penicilinasas, cefalosporinasas y carbapenemasas. ¿Qué cosa es lo que van a hacer estas enzimas? ¿Qué cosa es lo que le rompen? El cuello, la rodilla. ¿Qué pared? No hay pared. Le rompen el anillo. Beta-lactámico. ¿Ok? Están todos poniendo sus caras. Ya. Entonces, rompen el anillo beta-lactámico. Al romper el anillo beta-lactámico se forma un ácido penicilinoico que no sirve absolutamente para nada. Y ahí se acabó la acción del antibiótico. Esa es otra forma. Muy bien, otra más. La modificación del ciclo blanco del antibiótico. ¿Qué será? El PVP. Las PVP, o sea, las... ¿Cómo se que eran? Las... ¿Qué cosa eran? Las carboxipeptidasas, ¿no? ¿No? Las transpeptidasas, muy bien. Las transpeptidasas, y ella me dice, sí, claro. Las transpeptidasas, ¿no es cierto? ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa le pasa a las transpeptidasas? ¿Qué cosa puede pasar? Ustedes han dicho muy bien, un cambio de la diana. Y la diana es la transpeptidasa. ¿Qué le puede pasar a esta transpeptidasa? Una es que cambia de forma. Y por lo tanto, ya es insensible. La otra, igual que las porinas, es que desaparezca y sea reemplazada por otra transpeptidasa que cumpla la misma función que normalmente cumplía esta. Saturación. Saturación también puede ser. A ver, ¿qué cosa es la saturación? O sea, digamos que llegan demasiados antibióticos, no sé, como que... O sea, que el PVP se sature por demasiados antibióticos. ¿No? O sea, No. La enzima se modifica, cambia de forma y por lo tanto ya no es reconocida por el antibiótico. La otra es que simplemente desaparece y tú mencionaste uno, ahora lo vamos a mencionar en un ratito más, porque es un tema importante cuando veamos el espectro de actividad de cada uno de estos antibióticos. Simplemente es un cambio, ¿no es cierto? O un reemplazo y ahí se acabó. Eso es lo que es. ¿Ya? Esas serían todas. Sí. ¿O se te ocurre alguna más? No sé, tú me dirás. no, yo solo sabía. Cambio de diana, una enzima, una beta-lactamasa, Las bombas de- porina y bomba de flujo. Ya, todo esto es producto, y todo es producto de mutaciones de la bacteria o, que es más importante que la mutación, que los genes que codifican para esas modificaciones viajan ¿en qué? En bus. ¿En qué viajan? En plásmidos y transposones, ¿no es cierto? Que son capaces de integrarse y conferir esa resistencia a la bacteria. Dicho sea de paso, muchas veces diversos mecanismos de resistencia viajan en el mismo plásmido. Por medio de conjugación. Cosa que cuando el plásmido conjugativo, cuando llegan a la bacteria, le dan resistencia no solo a un antibiótico, sino a varios. Eso es súper importante. Por eso es que la resistencia bacteriana es tan importante. Muy bien, sigue por favor. Está muy bien explicado. Por mí, lógicamente. No, está muy bien, chicas. Está Ya. perfecto. Las penicilinas, que son